Buen día, espero estén bien. Esta charla será la primera de las 2 charlas previstas para tratar el tema de lesiones elementales. Soy la doctora Susana Brien del área de anatomía patológica y antes de entrar de lleno en el tema, quisiera hacer algunas consideraciones que deberíamos tener en cuenta a la hora de evaluar y registrar las lesiones elementales. Cuando hablamos de historia clínica, habíamos recalcado la importancia de la historia clínica como documento en el cual quedan registrados de manera ordenada y sistemática toda la signo-sintomatología de un paciente portador de enfermedad. En ellas quedan registrados lo hallado en el examen físico, en el examen estomatológico, en los exámenes complementarios, los posibles diagnósticos presuntivos, los diagnósticos de certeza o confirmatorios, el plan de tratamiento instituido y la evolución y respuesta al mismo por parte del paciente. Un segmento o sección importante de esta historia clínica lo constituye para ustedes, futuros odontólogos, el examen semiológico de la cavidad oral. Si bien este va a ser un tema que va a ser tratado en una clase en particular, solo me quiero referir a ella en algunos de los aspectos que resultan relevantes a la hora de evaluar a las lesiones elementales. Lo encontrado en el examen estomatológico es lo que se asentará o registrará en la sección de la historia clínica denominada estado actual de la enfermedad. Nos valdremos de recursos técnicos en el examen estomatológico como la observación, ya sea directa o a través de algún tipo de instrumental como por ejemplo una lupa, un sistema de iluminación, de un adecuado y minucioso interrogatorio, de maniobras de palpación, de maniobras de exploración, de vitropresión, de transiluminación, punción y olfacción, que veremos, como les dije, en más detalle cuando hablemos específicamente del examen estomatológico, pero que quisiera ya lo tuvieran en cuenta a la hora de evaluar lo que vamos a ver ahora de las lesiones elementales. Decíamos también que cuando un individuo pierde su equilibrio homeostático, cuando hay un desequilibrio orgánico, estamos en lo que llamamos estado de enfermedad. Y ese estado de enfermedad se va a manifestar clínicamente a través de signos, a través de síntomas, a través de síndromes, entendiendo por signos a aquellas manifestaciones objetivas de enfermedad, es decir, a toda alteración orgánica o funcional que es percibida por el profesional de la salud que examina al paciente, como por ejemplo palidez, rubicundez, cianosis, un soplo cardíaco, taquicardia, etcétera, que lo valoraremos a través de nuestros sentidos o con la ayuda de algún instrumento, pónganle termómetros, electrocardiógrafos, un manómetro, etc. Tenemos los síntomas, que son todas aquellas manifestaciones subjetivas de enfermedad manifestadas por el propio enfermo en sus propias palabras y que deben ser registradas, decíamos, de igual forma, con las propias palabras con las que la expresa el paciente, y que justamente deben ser indagados minuciosamente y de manera detallada a través de un adecuado interrogatorio. Esto constituye justamente un ejercicio en la formación de un profesional de la salud que irán adquiriendo con el tiempo y a medida que vayan tomando conocimiento de diferentes situaciones patológicas. Por último, tendremos los síndromes, que son el conjunto de signos y síntomas que evolucionan más o menos simultáneamente, que dependen de un mismo mecanismo fisiopatológico, pero que pueden obedecer a diferentes
etiologías o causas. Por ejemplo, un síndrome febril, un síndrome anémico, un síndrome de disfunción temporomaxilar, etc. Muy bien, entonces, ¿dónde ubicamos a las lesiones elementales dentro de estas diferentes manifestaciones o expresiones de enfermedad? Dentro de los signos. Y se van a expresar a nivel de la piel, a nivel de la mucosa o a nivel de la semimucosa. Otro punto a considerar que me pareció importante es hacer un pequeño recuerdo de algunos aspectos histológicos que nos servirán a nosotros para la adecuada interpretación tanto de las manifestaciones clínicas de las lesiones elementales como también de su traducción histopatológica. Les recuerdo que el epitelio de la mucosa oral está constituido por un epitelio plano estratificado, queratinizado, con variable queratinización dependiendo del sitio anatómico del cual estemos hablando. Tendremos sectores de la cavidad oral que tienen un epitelio plano estratificado queratinizado con queratina madura, como la que se esquematiza en esta figura superior, en donde en el estrato superficial vemos un estrato córneo maduro. Tendremos un epitelio plano estratificado ortoqueratinizado en el cual hay persistencia de núcleos pignóticos, es decir, pequeños y oscuros en ese estrato superficial córneo, y tendremos sectores de mucosa con un epitelio plano no queratinizado. La mayor parte del epitelio de revestimiento de la cavidad oral pertenece a este último tipo, es decir, plano estratificado, no queratinizado, y existirán ciertos lugares específicos dentro de la cavidad oral que pueden presentar queratinización, como por ejemplo el paladar duro, las encías o el dorso de la lengua, en el que también encontramos un epitelio especializado con las papilas gustativas. Esta es la traducción histológica de esos esquemas que estuvimos viendo. Una mucosa con un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Como pueden ver ustedes, en el estrato superior no hay una capa de queratina. Un epitelio plano paraqueratinizado con los núcleos pignóticos y un epitelio plano ortoqueratinizado con una capa de queratina bien neta en la superficie, como en esta figura inferior. Aprovecho también para recordarles los diferentes estratos del epitelio. Teníamos la zona del epitelio, la zona del corion, una membrana basal sobre el cual asienta el epitelio, un estrato basal, que es esta primera hilera de células basales que son las encargadas de reponer toda la población celular del epitelio de la mucosa, un estrato granuloso, un estrato espinoso más arriba y el estrato superficial, que decíamos puede estar o no queratinizado. Estas estructuras que se ven acá cortadas tangencialmente corresponden a las papilas, en donde el corion proporciona al epitelio su nutrición vascular y nerviosa. Esto es nada más que para recordarle entonces los diferentes estratos que ya hemos visto: capa basal, capa granulosa, capa espinosa y estrato córneo. Y les decía que hay distintos sectores anatómicos en los que debemos tener en cuenta, puede variar el tipo entonces de revestimiento. Decíamos que hay una mucosa masticatoria, donde el epitelio va a ser plano, estratificado, queratinizado, sobre todo la que tapiza las encías, el dorso de la lengua o el paladar duro. Una mucosa de revestimiento, que es el epitelio plano queratinizado y no queratinizado, y una mucosa especializada
donde están las papilas linguales y los corpúsculos gustativos. ¿Por qué es importante tener presente esto? Porque es importante a la hora de interpretar los hallazgos para evaluar si existen o no alteraciones en ese epitelio. De allí la importancia de que ustedes consignen el día de mañana, llegado el caso, que tengan que realizar una toma biopsia de algún sitio de la mucosa oral, consignar el sitio anatómico en el cual realizaron la biopsia para que el que tenga que observar la histología de esa muestra esté al tanto del sitio anatómico y eso le permita evaluar el grado de alteración presente o no histológica en el epitelio. Entonces, ¿qué son las lesiones elementales en la mucosa bucal? Son el conjunto de alteraciones características, tanto macro como microscópicamente, presentes en gran número de lesiones, que pueden ser propias de la cavidad bucal o que pueden ser la manifestación bucal de una enfermedad sistémica o dermatológica. Acá hay puntos que quisiera aclarar. Dice tanto macroscópica como microscópicamente porque estas lesiones elementales las vamos a reconocer tanto macroscópicamente, es decir, a simple vista, como también microscópicamente, es decir, con la histología. Esos aspectos los veremos al final de la clase. Y por otro lado, fíjense que pueden ser lesiones propias de la cavidad oral o manifestaciones de una enfermedad sistémica que se inicien en la enfermedad, que inicien en la cavidad bucal. Esto se debe a que la mucosa, la mayoría de las mucosas, a diferencia de la piel, presentan características histológicas particulares, sobre todo uniones intercelulares en mucho menor número que las de la piel, es decir, son epitelios más frágiles, con ciertas particularidades en todos los mecanismos de unión que hace que cualquier tipo de alteración se haga visible o estén presentes inicialmente a nivel de las mucosas y se anticipen a las manifestaciones cutáneas. Y es por eso que ustedes como odontólogos resultan ser un eslabón fundamental en la detección de ciertas enfermedades, ya que muchas de ellas se inician o tienen sus primeras manifestaciones a nivel de la cavidad bucal y son ustedes los que pueden llegar a detectarlas. Las lesiones elementales constituyen entonces signos o señales que pueden aparecer en la piel y en las mucosas y las podemos dividir en primarias y secundarias. Las primarias, las que aparecen sobre piel o mucosa sana, y las secundarias que derivan de la evolución de las anteriores, es decir, de la evolución de las lesiones primarias. Siempre debemos tener en cuenta al interpretar las lesiones, no solamente las características clínicas, que ahora vamos a ver todos los aspectos que debemos considerar, sino también aspectos referidos a datos de laboratorio y aspectos referidos a hallazgos histológicos o citológicos. De la conjunción, de la interpretación conjunta de estos tres pilares, va a poder surgir un adecuado reconocimiento de las lesiones elementales. Con respecto a los aspectos clínicos a considerar, les decía, es fundamental hacer un minucioso interrogatorio que pueda aportar datos muy valiosos para ir acotando las posibilidades de diagnóstico entre diferentes cuadros. Interrogar cuándo comenzó, de qué manera, el tiempo de evolución, qué otra sintomatología lo acompañaba, si pica, si quema, si duele, si hay hormigueo, si hay adormecimiento, si hay alguna sintomatología como fiebre, dolor, etc. La localización, en qué zona del cuerpo se inició o en qué segmento de la cavidad oral comenzó, si primero fue localizado y luego se generalizó o permaneció localizado, si han cambiado en cuanto a su aspecto, qué cambios sufrió, si
se pueden asociar a algún factor desencadenante, por ejemplo, a la determinada ingesta de alimentos o a la ingesta de un medicamento o a la exposición del sol o después de la aparición de un cuadro febril o cualquier dato del contexto del paciente que esté asociado a la aparición de las lesiones. Como les decía, todos los signos y síntomas acompañantes, si ha recibido tratamientos previos, durante cuánto tiempo ha recibido, qué tipo de tratamiento recibió, si hubo respuesta a ese tratamiento, si el paciente se automedicó, con qué se automedicó, si hubo respuesta a ese tratamiento y en qué momento aparecieron o si esas lesiones sufrieron algún tipo de cambio durante el mismo. Dentro de los datos del laboratorio también contamos con muchos otros estudios complementarios que pueden aportar información importante. Estudios hematológicos y bioquímicos, funcionales hepáticos y renales, estudios microbiológicos, títulos de anticuerpos en sangre, técnicas de inmunofluorescencia directa e indirecta que en el caso de muchas lesiones elementales resultan confirmatorias de diagnóstico, y como también les decía, estudios histológicos. Ahora vamos a ir describiendo cada una de ellas para poder ir reconociéndolas. Entonces, las lesiones elementales primarias macroscópicas, y les decía macroscópicas porque las vamos a ir describiendo como la vemos, a través de la inspección, pueden ser sólidas o pueden ser con contenido líquido. A su vez, pueden ser planas o pueden ser palpables. Las lesiones planas, dependiendo de su tamaño, pueden ser máculas, aquellas de menos de 1 centímetro, o manchas cuando superan el centímetro de diámetro. Si hay vasos visibles llamativamente, a esto es lo que se llama telangiectasias. Las lesiones que son palpables, es decir, palpable hace referencia exclusivamente a las lesiones que tienen relieve, que cuando uno pasa la mano en la superficie se percibe un relieve. Tenemos lesiones de menos de 1 centímetro, a esa denominamos pápulas, y lesiones palpables de más de 1 centímetro, a esas las denominamos placas. Existen situaciones de pápulas o placas con ciertas particularidades, como por ejemplo aquellas que aparecen rápidamente en poco tiempo y también se desvanecen en poco tiempo, que generalmente van acompañadas de un halo eritematoso, de sensación de ardor o de adormecimiento, que es lo que se denomina ABON y que generalmente suele estar relacionado a cuadros o a lesiones que aparecen en relación a alergenos, a la ingesta de alimentos al que uno es alérgico o a medicamentos al que uno es alérgico, y eso es lo que se denomina ABON. Si la lesión se identifica por palpación pero no se ve, se lo palpa, a eso se llama nódulo y se deberá consignar también las características de ese nódulo, es decir, el tamaño, la consistencia con las diferentes técnicas palpatorias, la localización anatómica, si el nódulo es móvil, si está fijo a los planos profundos, si tiene una consistencia firme o si tiene una consistencia blanda o renitente que nos impresione como que tiene algún contenido líquido. Todos esos son detalles que van aportando datos a la naturaleza de la lesión. Después también tenemos lesiones elevadas, el término tumor, que es toda masa excreciente, es decir, que sobresale, toda masa ocupante. Aquí el término tumor no estamos haciendo referencia a tumor
como el tumor que conocemos de naturaleza neoplásica, sino únicamente como una masa ocupante. Tubérculo, que también es una masa excreciente impactada en la piel, generalmente más pequeña que un tumor, y goma, que se refiere a una placa que está ulcerada, es decir, que hay una solución, una discontinuidad del revestimiento epitelial y que suele ser característico de una enfermedad venérea como la sífilis. Aquellas lesiones de contenido líquido las podemos dividir. Aquellas que tienen contenido seroso o hemático, y ahí tenemos las vesículas que miden menos de 0,5 centímetros, las ampollas, que son lesiones de más de 1 centímetro, las flictenas, que surgen de la confluencia de varias ampollas, y el mejor ejemplo de esto son las quemaduras, que son ampollas grandes, que confluyen, que tienen aspecto flácido, y cuando el contenido de las vesículas, ampollas o flictenas es, en vez de serohemático, purulento, estamos frente a lo que se denomina pústula. Cuando tenemos otra colección de un contenido líquido o semilíquido circunscripto y que histológicamente se haya revestido su cavidad interna por un revestimiento epitelial, a eso denominamos quiste. Muy bien, vamos a ir viendo imágenes y ejemplos entonces de estas lesiones elementales primarias, macroscópicas. Entonces teníamos la mácula o la mancha, dependiendo del diámetro, decíamos una menor de 0,5, cuando supera los 0,5 centímetros hablamos de mancha, que son entonces nada más que áreas circunscriptas planas, es decir, que no hay ninguna alteración en la superficie, ya sea cutánea o mucosa, salvo el cambio de coloración, que tiene entonces una coloración diferente a la piel o mucosa vecina. Esta coloración, como pueden ver ustedes en la figura, puede ser diferentes tonalidades de coloración parduzca, por ejemplo, o pueden ser diferentes tonalidades rojizas, de aspecto eritematoso, y eso se debe justamente a la causa que las provoca. Acá tenemos ejemplos que son muy frecuentes de ver en la cavidad oral, que son las manchas o máculas, dependiendo del tamaño, blancas, que, como ustedes pueden ver, pueden presentar diferente disposición, diferente aspecto en cuanto a la intensidad de coloración blanquecina, que la superficie puede presentar esa coloración blanquecina, puede ser homogénea o puede ser más intensa y presentar, por ejemplo, este aspecto de empedrado o con líneas. Pueden presentar una mucosa que la rodea eritematosa. Estas placas o manchas que son muy frecuentes de ver, manchas o máculas muy frecuentes de ver en la cavidad oral, se deben generalmente a un aumento del espesor de la mucosa o a un aumento del espesor de la queratinización. Acá vemos manchas o máculas de tipo eritematoso o rojizo, y otras de aspecto parduzco que se debe a depósitos de pigmento. Entonces, las manchas rojas, en este caso, las podemos dividir en purpúricas y no purpúricas. Cuando hablamos de purpúricas, se refiere a aquellas que son producidas por rotura de los vasos y su posterior extravasación sanguínea, es decir, salida de eritrocitos fuera de la luz vascular, y que no desaparecerán cuando hagamos la maniobra de vitropresión, que es comprimir con un vidrio, no desaparecerán. Las no purpúricas se pueden deber a varias causas. Puede ser que haya un aumento del número de vasos por debajo del epitelio y eso ocasione la mancha rojiza. Puede ser que haya un aumento
del tamaño de los vasos subepiteliales, es decir, los vasos se encuentren aumentados de calibre, o que haya una disminución del espesor del epitelio y eso haga que sea más visible el lecho vascular que esté en el corion subyacente. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. También puede ocurrir que la mancha se deba al depósito de pigmentos exógenos, como ocurre acá, a un paciente que tenía el hábito de introducirse un bolígrafo en la boca y provocó este tatuaje en el paladar de pigmento exógeno, como también que se produjo un tatuaje por efecto de la amalgama que está en la vecindad de la mucosa. Entonces, fíjense, las manchas blancas, desde el punto de vista histológico, se pueden deber o a que esté aumentada la capa de queratina, como ven en esta microfotografía, como la ven acá también, que está aumentada en este caso la capa de paraqueratina, que se ve acá, y también está aumentado el espesor del epitelio, y eso provoque clínicamente, o sea, responsable clínicamente del aspecto de lesión blanca, o que el epitelio esté alterado arquitecturalmente, como lo vemos acá, y haya indicios de queratinización anómala en el mismo y también queratinización aumentada, que también puede provocar una imagen clínica de lesión blanca. En el caso de las lesiones pigmentadas, fíjense histológicamente cómo se ve. Hay un incremento de la cantidad de pigmento, en este caso de pigmento melánico, en la basal del epitelio, como en este caso, o en este otro en la que hay un proceso inflamatorio subepitelial con pérdida o incontinencia de pigmento que se deposita a este nivel y da como resultado una imagen clínica de pigmentación parduzca. Las imágenes inferiores corresponden a manchas rojizas, a manchas purpúricas, en el cual vemos que hay destrucción de las paredes de los vasos, de los capilares, con salida de eritrocitos fuera de la luz capilar, acá lo ven a mayor aumento, provocando una lesión de tipo purpúrico. Esto es otro ejemplo en el cual la lesión rojiza está dada no por una lesión vascular, lesión de los vasos, sino por una proliferación vascular, que es el ejemplo de un hemangioma, en el cual la lesión se ve rojiza porque hay un gran aumento del número de vasos a nivel del corion, porque se trata de un proceso justamente malformativo o neoplásico en el cual hay proliferación de nuevos vasos. Y estas tres imágenes que tenemos acá son ejemplos de lesiones pigmentadas, parduzcas, producidas por incremento del pigmento melánico en distintos niveles del epitelio y por debajo del mismo, que provocan también clínicamente la presencia de lesiones pigmentadas. En estos casos son imágenes histológicas de los llamados nevos o lunares que son tan comunes de ver en la piel y en las mucosas. Otra lesión elemental primaria es la pápula, que decíamos es una lesión pequeña que se presenta sobrelevada de la superficie, generalmente no excede los 5 milímetros de diámetro. Esa pápula, si tenía la característica de aparecer rápidamente, durar poco tiempo, menos de 24 horas, presentarse en relación a un cuadro, a una exposición de alergenos, etc., es lo que se llama ABOM. Y ustedes pueden ver que en la histología esa pápula, esa sobreelevación que percibimos cuando pasamos la mano en la superficie de la piel o la mucosa, puede estar debida o a que hay un aumento del espesor del epitelio o que hay algún acúmulo, como en este caso de edema, por debajo del epitelio que provoca el levantamiento del mismo y esa sensación sobrelevada que percibimos con el tacto.
Acá hay una imagen de la presencia de pápulas y de placas ya más grandes que si uno pasara la mano en la superficie percibiría perfectamente la sobreelevación de la piel a dicho nivel. ¿Mm? Acá, por supuesto, será importante consignar la distribución de las lesiones, el que presenta un halo rojizo eritematoso, la disposición, que están agrupadas, que algunas presentan menor tamaño, que otras forman placas, etc. Todo aportará a la descripción y al reconocimiento de las lesiones. El nódulo, decíamos, era aquella lesión sobrelevada que se palpaba, que medía más de 5 milímetros de diámetro, que está ubicado más profundamente en la dermis o en la hipodermis, si estamos hablando de piel, o a nivel del corion, si estamos hablando de la mucosa, y que también, decíamos, es importante describir su localización anatómica, su consistencia, su movilidad, si está fija a planos profundos, si va acompañado de alguna otra signo, sintomatología, dolor, temperatura aumentada en la zona o cualquier otra manifestación que exprese el paciente. La placa era una lesión elevada, también circunscripta, de mayor diámetro que la pápula, generalmente mayor de 5 milímetros, que puede tener una superficie lisa o verrugosa. ¿Mm? Y con respecto a las lesiones primarias llamadas verrugosidad y vegetación, que muchas veces trae confusión el uso de este término, nos referiremos a verrugosidad a aquellas lesiones que son sobrelevadas, exofíticas, es decir, que sobresalen en la superficie mucosa o cutánea, y que cuando hablamos de verrugosidad estamos hablando de una superficie seca, queratinizada, es decir, de piel, y cuando hablamos de una superficie húmeda como la mucosa, recibirá el nombre de vegetación. Entonces, verrugosidad, utilizamos el término para aquella lesión exofítica que asienta sobre una superficie seca y queratinizada como la piel, y vegetación para aquella que asienta sobre la mucosa, pero que puede tener el mismo aspecto. Como verán, la coloración de la verrugosidad dependerá del grado de queratinización de la superficie. Pero usamos entonces el término vegetación cuando asientan en la superficie mucosa. El ejemplo más común de verrugosidad es el caso de la verruga vulgar, que como pueden ver tiene el aspecto de verrugosidad cuando asienta en piel y el aspecto de vegetación cuando asienta en una mucosa. Como pueden ver desde el punto de vista histológico, también tiene su traducción histológica el aspecto con los que lo vemos clínicamente. La lesión que es exofítica, es decir, que sobresale de la superficie, que tiene este aspecto verrugoso o velloso como en dedos de guante, será más o menos blanquecina dependiendo de la cantidad de queratina que tenga en la superficie y dependiendo también de cuánto acompañe el corion subyacente a este crecimiento en superficie, que le va a ir dando un diferente aspecto. Un aspecto más redondeado, de superficie más lisa, un aspecto más mamelonado o un aspecto más desflecado o piloso, como vemos en este esquema. Y cuando hablamos de pólipo, fíjense que yo utilicé el mismo esquema porque también es un término de uso macroscópico, porque hace referencia nada más que a toda lesión que sobresale en la superficie, que tiene un pedículo de implantación, un cuerpo de la lesión que está por encima del pedículo, pero que
desde el punto de vista histológico puede deberse a muchas cosas, o que hay proliferación del epitelio, o que hay proliferación del corion que empuja ese epitelio hacia arriba, y la lesión entonces adquiere esa forma pediculada, con una base de implantación, y un cuerpo de la lesión que sobresale en la superficie. Decíamos hoy tumor, que es toda neoformación circunscripta que tiende a crecer sin límites y que no puede detenerse, que puede adoptar un aspecto sólido, puede estar ulcerado o puede ser de superficie vegetante, que siempre va a requerir un estudio histopatológico para determinar su naturaleza, pero que acá, desde el punto de vista semiológico, el término tumor hace únicamente referencia a toda masa de crecimiento circunscripto, toda masa ocupante, sin tener en cuenta su naturaleza biológica. Después teníamos las lesiones elementales primarias macroscópicas con contenido líquido, y acá tenemos la vesícula, que son aquellas lesiones elevadas con un diámetro inferior o igual a 5 milímetros, las ampollas, que son las lesiones elevadas de contenido líquido de más de 5 milímetros, y las flictenas estarían faltando acá, que resulta de la confluencia de la vesícula y de la ampolla, que es más grande, y cuando cualquiera de estas tiene contenido purulento, en vez de tener un contenido líquido, transparente o citrino, y tiene un contenido purulento, recibe el nombre de pústula. Las vesículas generalmente son acumulaciones de líquido dentro del epitelio, si ustedes ven en el esquema anterior, dentro del epitelio, y por lo tanto cuando éstas se rompen no van a dejar cicatriz, porque no hay exposición del tejido conectivo subyacente. En cambio, las ampollas, que tienen una cavidad que puede ser intraepitelial o subepitelial, cuando se rompen exponen el tejido conectivo y por lo tanto en su evolución, cuando veamos lesiones secundarias, van a dejar una lesión ulcerativa y por ende una cicatriz. Esto es un aspecto también importante a recordar. Entonces las vesículas son generalmente pequeñas, son de localización intraepitelial, es decir, en el espesor del epitelio, y no dejan cicatriz y suelen tener corta duración. Esto generalmente, el mejor ejemplo de esto son las lesiones herpéticas, que vamos a ver más adelante en detalle. Las ampollas, les decía, son cavidades más grandes, pueden localizarse dentro del epitelio o por debajo del epitelio, y cuando se rompen dejan una lesión secundaria ulcerativa y por lo tanto dejarán en mayor o menor medida cicatriz. Vamos a ver más adelante, cuando hablemos de metodología diagnóstica, la importancia entonces de tener este recuerdo histológico a la hora de elegir el método diagnóstico, ya sea la citología o la biopsia, la importancia del sitio anatómico de la toma de biopsia para que ese material sea representativo y diagnóstico de la lesión. Esto lo vamos a ver más adelante. Esto es lo que le expliqué hoy, que las ampollas pueden tener localización intra o subepitelial, subcórnea, es decir, bien por debajo del estrato superficial, o intraepitelial, y subepitelial, que a su vez puede ser supra o infravasal en relación a la membrana basal. Esto lo vamos a ir viendo en detalle en otro capítulo, es nada más que ilustrativo, lo mismo que los diferentes mecanismos de formación de la ampolla que cuando hagamos la evaluación histológica justamente resultarán definitorios en el diagnóstico o en la presunción diagnóstica de las diferentes patologías ampollares que puedan comprometer la cavidad oral. Por último, tenemos los quistes, que son las lesiones elevadas circunscriptas de contenido líquido o semilíquido, pero que tienen como requisito para denominarlos así
el que deban tener un revestimiento epitelial. Si no tienen un revestimiento epitelial, estamos frente a lo que denominamos pseudoquistes. Y por último, la última lesión primaria macroscópica son los pliegues y surcos, que no son más que lesiones lineales únicas o múltiples que resultan de la acentuación de los pliegues normales de la mucosa, pero en los que no hay una solución de continuidad del epitelio. Esta es una imagen de una lesión quística de la mucosa oral. Esto es una consulta frecuente en el consultorio odontológico, un mucosele producido por obstrucción del conducto de una glándula salival accesoria que provoca la acumulación de secreción salival y la formación de un quiste en el labio. Y aquí tienen las imágenes histológicas de una lesión quística verdadera con su revestimiento epitelial. Ven que es submucoso, este es el revestimiento de la mucosa, esta es la cavidad del quiste con su revestimiento epitelial, y para que lo diferencien de un pseudoquiste, que es cuando no hay revestimiento epitelial porque se produce la sección del conducto salival con escape de saliva hacia el intersticio y acumulación de saliva, pero no hay revestimiento de epitelio para denominarlo como un quiste verdadero. Esto es un resumen entonces de las lesiones elementales primarias, cómo se denominan, qué tamaño tienen y sus características que les puede resultar de utilidad para repasar las principales lesiones. Muy bien, hasta aquí vimos las lesiones elementales primarias. En la otra sección veremos las lesiones secundarias. Muchas gracias.